Oak, el 2 de abril de 2007, desapareció sin dejar rastro. No un ladrón, no un secuestro. Simplemente, se desvaneció en la niebla de una pequeña ciudad costera. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada, se convirtió en una espiral de preguntas sin respuesta, un laberinto de testimonios contradictorios y, finalmente, en uno de los casos más inquietantes de la historia reciente, la desaparición de Elías Mendoza, Script. La brisa salada siempre ha sido el alma de Puerto Escondido. Un lugar donde el tiempo parece fluir a un ritmo más lento, donde las casas de colores pastel se aferran a las laderas y el sonido de las olas es la banda sonora constante de la vida cotidiana. Pero en abril de 2007, esa serenidad se hizo añicos. Elías Mendoza, un hombre de 40 y tantos años, dueño de una pequeña librería de segunda mano, desapareció. No había señales de lucha, ni notas de despedida, nada que indicara que estaba planeando irse. Solo un vacío inexplicable en su vida. Su librería, el refugio de las palabras, permaneció abierta, con libros esparcidos sobre las mesas, un café a medio beber enfriándose en una taza. Era como si se hubiera detenido el tiempo. La policía local comenzó la investigación, pero pronto se encontraron con un muro de silencio y contradicciones. Los vecinos, inicialmente dispuestos a colaborar, parecían retraerse, sus miradas esquivas, sus recuerdos nebulosos. Algunos afirmaban haber visto a Elías caminando por la playa la noche anterior a su desaparición. Otros juraban haberlo visto hablando con un hombre desconocido cerca del puerto. Pero nadie parecía tener una respuesta clara. Elías era un hombre solitario, dedicado a su librería y a la lectura. No tenía enemigos conocidos, ni deudas importantes. Sus amigos, pocos como eran, lo describían como un hombre amable y reservado, con una fascinación por lo oculto y lo inexplicable. Su librería, el refugio de las palabras, era más que un negocio, era su santuario, un espacio lleno de historias olvidadas y conocimientos prohibidos. Entre sus estanterías se escondían volúmenes sobre alquimia, magia antigua y sociedades secretas. La investigación se estancó. Pasaron los días, las semanas, los meses. La esperanza de encontrar a Elías con vida se desvaneció lentamente, reemplazada por una sensación de fatalidad y misterio. Pero lo que realmente perturbó a los investigadores no fue la desaparición en sí, sino los extraños detalles que comenzaron a surgir. Un antiguo empleado de la librería, un joven llamado Martín, se puso en contacto con la policía. Afirmó que Elías le había contado historias sobre un antiguo ritual, una leyenda local que hablaba de una entidad que habitaba en las profundidades del océano, una entidad que se alimentaba de las almas de los hombres. Según Elías, el ritual se realizaba en una cueva oculta en la costa, un lugar conocido solo por unos pocos elegidos. Martín insistió en que Elías estaba obsesionado con encontrar esa cueva, convencido de que allí se encontraba la clave para desentrañar los secretos del universo. La policía descartó la historia de Martín como delirios de un joven inestable. Sin embargo, algo en su relato les inquietó. Decidieron investigar la leyenda del ritual, y descubrieron que no era una invención reciente. Existían registros históricos que hacían referencia a una secta secreta que había operado en la región siglos atrás, una secta que se dedicaba a adorar a una entidad marina y a realizar sacrificios humanos. La investigación se dirigió hacia la costa, hacia las escarpadas y peligrosas formaciones rocosas que bordeaban el océano. Tras semanas de búsqueda, un equipo de rescate encontró una cueva oculta, accesible solo durante la marea baja. Dentro de la cueva, encontraron símbolos extraños pintados en las paredes, restos de huesos animales y, lo más inquietante de todo, una serie de inscripciones en un lenguaje desconocido. Un lingüista forense fue llamado para descifrar las inscripciones. El resultado fue escalofriante. Las inscripciones narraban el ritual de invocación de la entidad marina, detallando los pasos necesarios para atraerla a nuestro mundo. Pero lo más perturbador fue el último párrafo de las inscripciones, una advertencia escalofriante. Quien se ofrezca como sacrificio, deberá ser un hombre de palabra, un guardián del conocimiento, un lector de historias. La descripción encajaba perfectamente con Elías Mendoza. La policía comenzó a sospechar que Elías no había desaparecido, sino que se había ofrecido voluntariamente como sacrificio. Pero, ¿por qué? ¿Qué lo había impulsado a realizar un acto tan terrible? La respuesta, según parece, se encontraba en los libros que tanto amaba.
Un experto en literatura antigua fue llamado para analizar la colección de libros de Elías. Descubrió que Elías había estado investigando una antigua profecía. Una profecía que hablaba de un cataclismo inminente, un evento que destruiría el mundo tal como lo conocemos. Según la profecía, la única forma de evitar el cataclismo era ofrecer un sacrificio a la entidad marina. Un sacrificio que restablecería el equilibrio del mundo. Elías, aparentemente, había llegado a la conclusión de que el cataclismo era inevitable y que su sacrificio era necesario para salvar a la humanidad. Había encontrado la cueva, había descifrado el ritual y se había ofrecido voluntariamente como sacrificio. Pero la historia no termina ahí. Unos meses después del descubrimiento de la cueva, un grupo de turistas encontró algo inusual en la playa. Una serie de objetos extraños enterrados en la arena. Entre los objetos, encontraron un libro antiguo, encuadernado en cuero y escrito en el mismo lenguaje que las inscripciones encontradas en la cueva. El libro contenía la historia completa del ritual, incluyendo el nombre de la entidad marina, Umbra Maris, la sombra del mar. Lo más sorprendente del libro era la última página, donde se encontraba una fotografía. En la fotografía, se veía a Elías Mendoza, sonriendo, de pie frente a la entrada de la cueva. Pero junto a él, de pie en las sombras, se encontraba una figura alta y oscura, con ojos brillantes y una sonrisa inquietante. La figura era imposible de identificar, parecía estar hecha de la misma oscuridad que la noche. La policía no pudo determinar la identidad de la figura de la fotografía. Algunos creyeron que era un miembro de la secta secreta, otros que era la propia entidad marina. Pero la verdad, quizás, sea mucho más perturbadora. La desaparición de Elías Mendoza sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos creen que se ofreció voluntariamente como sacrificio, otros que fue víctima de una secta secreta. Pero todos están de acuerdo en una cosa: la historia de Elías Mendoza es una advertencia. Una advertencia sobre los peligros de la obsesión, la búsqueda de conocimiento prohibido y la creencia en lo inexplicable. Y la brisa salada de Puerto Escondido, esa misma brisa que una vez trajo serenidad, ahora susurra secretos inquietantes, recordando la desaparición de Elías Mendoza y la sombra que se esconde en las profundidades del océano. Porque en Puerto Escondido, la línea entre la realidad y la leyenda es peligrosamente delgada. Y Umbra Maris, la sombra del mar, aún espera. Si esta historia te ha perturbado, suscríbete al canal para más casos inexplicables y misterios sin resolver. Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre la desaparición de Elías Mendoza. ¿Crees que se ofreció voluntariamente? ¿O fue víctima de algo más siniestro? Comparte este vídeo con tus amigos y prepárense para sumergirse en la oscuridad. Visual notes: considerar imágenes abstractas y perturbadoras en lugar de representaciones literales de los eventos. Niebla densa, olas rompientes, libros antiguos con símbolos extraños, la costa rocosa y oscura, la entrada de la cueva. La fotografía final debe ser la imagen más impactante del vídeo, con la figura oscura parcialmente visible en las sombras. YouTube title: El misterio inexplicable de Elías Mendoza, una desaparición que desató un terror ancestral. YouTube descripción: en Puerto Escondido, México, Elías Mendoza, dueño de una librería de segunda mano, desapareció sin dejar rastro. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada, se convirtió en un misterio que involucra rituales antiguos, sectas secretas y una entidad marina ancestral. Acompáñanos en esta inmersión profunda en uno de los casos más inquietantes de la historia reciente. ¿Fue un sacrificio voluntario? ¿O algo mucho más siniestro? Descúbrelo en este vídeo de terror psicológico narrativo. YouTube hashtags: terror psicológico, misterio, desaparición, Puerto Escondido, México, Umbra Maris, ritual, sectas, historia real, scroll infinito. YouTube tags.